Cultura en dos cafés, programa 91. Cultura en dos cafés, con Gemma Cardera y Fernando Tebar. Bueno, mejor dicho, 91 bis. Hola, oyentes culturetas y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla Fernando Tebar, director, productor. Muchas cosas más en la Fera Teatre. Y me río porque esto es una especie de... ¿Cómo se dice? ¿Déjà vu? Déjà vu. Madre mía, Fernando, hijo. Déjà vu, porque acabamos de grabar el programa de completo y nos hemos dado cuenta que no se había grabado. Un aplauso a Cultura en los Cafés. Sí. Un aplauso. Y como habéis escuchado ya, pues al otro lado del micrófono está Gemma Cardera. Sí. Directora productora, no. También, claro, madre mía, no me sé por qué. Escritora, psicóloga y muchas cosas más. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Gemma. Vamos a repetir el programa, yo ya me lo sé. Así que vamos allá, vamos a hacer un programa en el que vamos a hablar de las propuestas de mayo y lo voy a hacer un poco más resumido, la verdad. Sí, porque ya... Las propuestas de mayo que vienen, pues vienen muy chulas. Hay 5 propuestas muy sencillas. Así que nada, las propuestas del mes os voy a hablar de, sobre todo, que este fin de semana ya tenemos el Salón del Manga, ¿vale? Uh-huh. En la Feria de Valencia, Salón del Manga, que en realidad más que un Salón del Manga es una especie de feria sobre cultura japonesa, en el que encontramos mangas, evidentemente, pero también mucha gente disfrazada, conciertos de K-pop, comida típica japonesa. Concurso de cosplay. Bueno, es que el salón de manga es chapado bien. Y todo alrededor de la cultura japonesa. ¿Cómo se llama eso? El soft, o sea, cultura soft o algo así que llaman. Que no sé si lo sabías, pero es que el Ministerio de Cultura de Japón, ¿sí?, está potenciando ese tipo de cosas porque en realidad es una manera de crear una especie de lobby internacional. Es decir, tú lo que estás haciendo es dar a conocer tu cultura de tu país, ¿vale? Y un poco concienciar al resto de población mundial, ¿no? De tu más que cultura, o sea, es una manera también de hacer turismo, ¿no? Porque si tú vas al Japan Weekend y te gusta, pues oye, ¿y si vamos a Japón, no? Y entonces también, pues eso, es una manera de también como crear una especie de lobby, de presión. No sé muy bien explicado, pero había escuchado ese término, ¿no? Claro, sí, que lo están fomentando bastante. Sí, es como una manera muy subliminal, no es de... No, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos va a ir ahí con misiles sin hacerse poder. No. Es un poco más rollo como China y Japón, que poco a poco están entrando y se están haciendo cada vez más potentes y más fuertes a la chita callando, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y eso, no sé por qué venía a decir esto, pero bueno. Pues yo sí. Como te había saltado curiosidad el mes de antes, has dicho, bueno, pues la meto aquí. Y ya está. Y bueno, un espectáculo que sí que me gustaría recomendar, no lo he visto, pero creo que voy a ir a ver el día 18 de mayo al Teatro Sala Carme. Uh-huh. Es una obra de teatro que se llama La Huida. Y sabéis que a mí me gusta mucho el teatro, no voy a llamarlo de marionetas, porque marionetas es como muy infantil y tal. Yo lo llamo, como se suele llamar, es teatro de manipulación, ¿vale? Porque tú manipulas objetos objetos o marionetas también, porque no, son marionetas, o títeres. Pero me gusta más porque da un punto más adulto. Y de hecho, mira, aquí te dice que es La Huida, es una obra de teatro de títeres de una abuela que decide acompañar a su nieta en su viaje, pues deben escapar de casa repentinamente. Y hasta aquí. Puedo leer más, pero voy a dejar aquí.
Entonces, bueno, pues toca el tema de la migración, de los viajes, de la vejez, y es una única artista que se llama Loretta Stanton. O sea que con ese nombre ya... Ya, sí. No sé. Vamos a ver. A partir de ahora, ¿quiere que me llaméis Loretta? Yo soy mujer. La vida de Brian. A partir de ahora que me llaméis Loretta. Bueno, así que tiene muy buena pinta. Es algo así... Me sugiere algo así como cuando fui a ver la de El Verdugo, que era una obra así para adultos. Y creo que la Sala Carme tiene una programación muy bien elegida, ahí Raúl Lago, ahí que se le ocurre mucho. Así que recomendadísimo. Y si no os gusta el teatro tal cual y os gustan los monólogos, pues tenemos a Ángel Martín, que viene al Teatro Olimpia, ese famoso teatro donde a finales de mes podréis encontrar también a los Borancos. Genial. Todo ahí. Así que, bueno, es que de verdad el Olimpia es un mundo aparte, pero en fin. Comercial. Sí, y viene Ángel Martín, que la gente lo conoce porque presentaba el programa de Sé lo que hicisteis. Y bueno, viene con su espectáculo Punto para los Locos, que estará el fin de semana del 18 de mayo. Joder. En el que, mira, aquí estoy viendo que habla de... Dice, Ángel Martín intentará que te des cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino a qué volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios y la impaciencia. E intentará que la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro punto para los locos. Porque es verdad que él, cuando sufrió esta... Sí, empezó con la esquizofrenia, pues al final, evidentemente, lo pasó muy mal, pero después lo afrontó un poco desde el punto de vista de voy a reírme un poco de esto, porque es que si no ya pego un tiro. Sí. Y entonces habla un poco de esta experiencia propia de las personas que sufren esquizofrenia y que escuchan voces y que la gente te habla y te está intentando explicar que son voces, pero para ti son cosas reales. Exacto. Cómo las interpretas y ese proceso. Yo creo que también muy recomendable. Es verdad que el precio son 25 pavos por un monólogo, que bueno, en fin. Pero también es verdad que el tío pues tiene ya su caché, ¿no? Se lo en la tele, ¿qué quieres que te diga? Si no queréis ir al Olimpia porque le tenéis tirria al Olimpia, o no queréis gastar los 25 euros, pues podéis escuchar su audiolibro Por si las voces vuelven, donde podéis escuchar la voz de Ángel Martín comentándonos un poco lo mismo, pero en versión extendida, y están en plataformas estas de audiolibros tipo, no sé cómo se llama. Sí, no sé, ¿un Kindle será o Amazon? No sé dónde. Sí, bueno, eso. Yo es que no escucho audiolibros. Audiolibros y ese tipo de cosas. Y los podéis escuchar de su propia voz, que, bueno, muchísimo más barato. De hecho, yo lo que hice fue darme de alta en esas plataformas, típico que te das de alta un mes. ¿Un mes gratis? Un mes gratis, claro, efectivamente. Lo escuchas y después, pues, te das de baja, ¿no? Sí, ya me acuerdo. En Audible, escrito audible.es. Ahí te puedes dar de alta durante 30 días, completamente gratuito. Lo escuchas y te das de baja, punto pelota. Para la gente para los actores que lo escuchan que no tienen un duro. Y para los actores que nos escuchan que tampoco tienen un duro, otra propuesta completamente gratuita, que son nuestros amigos de Berkeley Valencia, que hacen sus ya... Vamos, que sí, que lo hacen todos los años. Que lo hacen todos los años, tradicional, iba a decir tradicional, sus tradicionales conciertos completamente gratuitos, gente muy profesional, internacional. Viene gente a estudiar aquí de todos los países, muchos brasileños, por tanto, me di cuenta. ¿Sí? Y están
en el cauce del río Turia, a la altura de la Ciudad de las Ciencias, los días 17 y 24 de mayo a las 8 de la tarde. Un ambientazo, la verdad, está muy guay, ¿eh? Está muy guay. Estuvo muy chulo, me gustó muchísimo. Y la verdad es que son súper profesionales. Sí. Es una pasada. verdad que me dio la sensación de que eran un poco breves, no sé si llegan a la hora. O sea, no esperéis ahí un concierto ahí de... No, eran cortitos. Porque es como que cada estudiante muestra una pieza musical, ¿no? Y cada pieza es de un estilo diferente, de blues, de jazz, todo muy animado, pero cuando le dan caña ya al rock o la batería, pues está muy guapo. Sí, sí. Y los que escuchéis este podcast el jueves cuando salga, pues el día 2 y 3 de mayo también hay espectáculo a las 7:30 de la tarde. Y eso, muy pretaporte. Y cerramos el programa de hoy con nuestro espectáculo preferido de El Circo de los Horrores, que presenta Requiem Sinfonía Final. La despedida. La despedida de su director, Suso Silva, y que está en Valencia hasta el 5 de mayo con este espectáculo Requiem Sinfonía Final, un viaje al pasado. Es que en realidad ese espectáculo no es algo nuevo, sino que tiene pinta de que ser como una especie de... Sí, de trocitos de todos los que han hecho, a lo mejor, ¿no? Sí, como de popurrí, sí. de best of, lo mejor de sus 3 anteriores espectáculos, que uno era sobre... Bacanal, exacto, Bacanal. Luego tuvo uno que era sobre Nosferatu, sobre el infierno, y el primero creo recordar que era sobre hablando de locos, sobre un manicomio. Entonces yo intuyo que será una especie de popurrí recordando gags de otros espectáculos, lo mejor de... Y es un poco la despedida del actor principal que se retira de las tablas. Y nada, es una especie de Circo del Sol, más o menos. Sí, a nivel artístico sí, pero luego que no sé, es decir, que ni se esperen algo de miedo, ni se esperen lo bonito y brillante del Circo del Sol. No, más bien al contrario, es una especie de anti-Circo del Sol, o sea, todo lo que tiene de luz y de iluminación, lo otro tiene de oscuridad. Y de... tal. Y es verdad que es un espectáculo que juega mucho con sacar voluntarios al escenario, es decir, que si no os gusta que os saquen, ponerse en la última fila. Sí, escondidos debajo de una butaca. Os van a buscar la posta. Sí, porque yo diría que casi la mitad del espectáculo, el 50%, se basa en sacar voluntarios y jugar con el público. Intentan jugar con la gente que queda sentada a veces. Reírse del público, vaya. Sí. Es decir, que sepan que van a reírse de ti. Punto. Sí. Y pero... si eres calvo, huye. Si es calvo te van a besar la calva. Te van a chupar la calva. Así que intentan también jugar mucho con el público, que permanece sentado, pero sobre todo con los 4 o 5 números que hay que sacan a alguien. Y nada. Y eso, no es nada de que te peguen un susto, madre mía, un susto. Un insulto igual sí que te cae. No es nada de... Porque si me Circo de los Horrores no te van a pegar ningún susto, ni nada de miedo, ni nada de cachondeo puro. Y la estructura artística, el equipo técnico y todo eso es muy similar, o sea, la idea es muy similar a lo que sería un Circo del Sol. Pero con temática de... Pues eso. Otro estilo completamente diferente. Así que, nada, gente, pues esto ha sido por segunda vez... ¿El programa de hoy? El programa de hoy, Dios mío. Espero no tener que volver a grabar, por favor, Fernando. Damos de nuevo la bienvenida a Gemma, que ya nos acompaña por aquí. Espero que dure mucho su colaboración. Sí, de momento no me voy a Italia, así que estoy por aquí por razón. Y Fernando se va a acostar porque no podemos con su vida. Y eso, ¿alguna cosa más que quieres añadir, hija? Yo no, yo creo que voy a ir a ver todos los eventos de este mes, voy a ir a todos. La Chapa Weekend voy a este finde, Circo de los Horrores igual cae. Alberti también vamos. Alberti vamos, el viernes. Y la de la marioneta también me gustaría ir a la sala de Carmen. Vale. Sí. Es una sala muy pequeñita, caben 30 personas. Así que un espectáculo de esas características con poca gente
Tiene que ser un bomboncito, sí. Vale. Nos lo apuntamos, ¿verdad? Nos encontramos a todo. Me faltaría Ángel. ¿Ángel? Ah, sí, el Ángel Martín, sí. Te digo. Que también me gustaría verlo, sobre todo por la temática que toca. Yoga músico de Pascal. Me llama muchísimo. Venga, pues vamos a darle un vistazo a ver si... Sí, sale. Nos animamos. Madre mía, este mes de mayo no como. No como el espectáculo. A saco. Pues nada, gente, hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado, pues le dais like en YouTube, 5 estrellas en Spotify, y que así ayudáis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Nos podéis escuchar también en las ondas, la emisora Cultura Remember 104.1 de la FM y la gente de Victoria en Norte Radio 92.2 FM los domingos a las 2. Perdonadme que este vez no he dicho nada de Victoria, ninguna propuesta. Ha sido un poco un programa improvisado y repetido. Sí, repetido. Pero el próximo mes os prometo que enviaremos algo. Así que desde aquí, Gema y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. ¡Adiós!